Hola, una disculpa. No acababa la otra, pero ya estamos, nada más cambiar el nombre y esperar a que venga el otro panelista. Sí, gracias. Centro. Hola. Hola, oye, No. ¿me salgo? ¿Tú la llevas? ¿Tú lo presentas? Dale. ¿Sabes que necesitamos apoyo con Leo? Anda complicado. Bueno, ya Saulo está sobre eso. También aquí le hablamos por teléfono para asistirlo. Ahorita pregunto en qué quedaron. Órale, ¿Sale? va. Y Me si no, le desconecto. mandé la ficha a Saulo, que él presente a Olga, Ok, ¿no? perfecto. Me Órale. desconecto. Vale. Chao. Bye.
Hola, Autor. Salomón, ¿cómo Bueno, estás? bien, bien, todo bien. Qué bueno, me da gusto, bienvenido. No, hombre, con enorme gusto. Qué bueno, el honor es todo nuestro de tenerte por acá. De hecho, me está comentando la agencia que por alguna razón esta señal justo ya entró en vivo. Ok. Entonces, pues oficialmente y en vivo darte la bienvenida a este Foro Ciudadano 2020. Mil gracias por tu tiempo, por poder compartir con nosotros todo lo que en tu trayectoria pues has aprendido y lo que tú estás viendo también en perspectiva con respecto al tema de salud y la pandemia, Salomón. Claro que sí, por supuesto. Estoy aquí. Estoy a la espera de que ustedes me digan. Muy bien, muy bien. Déjame entonces, iniciamos con la presentación oficial. Por aquí tengo tu semblanza, Digo, entonces si me faltan, permites. faltan 3 minutos, no 3 minutos, sé cierto. cómo Esperamos están. un segundo. ¿Tienes inconveniente? No, yo me adelanté para, en fin, para que todo esté en orden. Muy bien. Nada Con más, esto tal vez, ya puedo compartir yo pantalla. ya deberías poder compartir pantalla, sí. De hecho, aquí tenemos también a la agencia que nos está asistiendo, que es la tercera ventanita que está abajo. Un segundo. Bien, Salomón, ya es la 1, entonces si no tienes inconveniente, ¿arrancamos? ¿Listo? Bien, entonces, bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta charla, este seminario que vamos a tener con Salomón Chertorivsky. Salomón, muchas gracias por el tiempo que le has dedicado a poder estar con nosotros y compartir tu experiencia, conocimientos y perspectivas sobre la pandemia en México. Con enorme gusto, estimado Ton. Gran gusto poder estar con buenos amigos. Veo a mucha gente conocida y además por la invitación de mi queridísimo Enrique Cárdenas. Sí, muchas gracias. Ya vi que ahí ya empezaron los saludos en el chat, entonces, padrísimo. Toño, también te mando un saludo.
Sí, ahí anda Toño Sánchez Díaz de Rivera, que lo saludo con mucho gusto. Fuimos servidores públicos juntos. Sí, Toño, ya de larga trayectoria y con el foco en la educación, ¿no? Así es. Bueno, pues te presento para que todos conozcan a nuestro panelista, que bueno, a nuestro presentador, que realmente no requiere tanta presentación. Salomón tiene una amplia trayectoria en la vida pública de nuestro país, ha sido político y es economista, estudió en el ITAM y después hizo una maestría en economía también en el ITAM y en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Fue comisionado nacional para la protección social en salud en 2009 y se desempeñó como secretario de salud en México de 2011 a 2012. También fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México de 2012 a 2017 y actualmente es profesor de política pública en el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, y presidente del Consejo Consultivo Nacional Pensando México. Salomón, pues básicamente el foro es tuyo, la dinámica es muy sencilla, hay un total de 20-30 minutos para que puedas desarrollar el tema. Mientras tanto, yo voy a estar atento a todas sus preguntas a través del Zoom y a través de Facebook, porque estamos haciendo la transmisión también en vivo, y entonces yo voy a agrupar al final de la charla las preguntas de 3 en 3, ¿ok? Para que podamos tener como unas líneas que podamos abarcar. ¿Vale? Ahí estaremos 15 minutos en preguntas y respuestas y ya estamos listos para concluir nuestro seminario de hoy. Con enorme gusto, pues bueno, de verdad qué placer estar con ustedes. Voy a platicar de la pandemia, voy a platicar mucho más concentrado en la gestión del gobierno respecto a la pandemia. Y lo que parecería un ejercicio centrado en pues lo que pudiera ser una evaluación de cómo le fue al gobierno, cómo hizo el Estado mexicano ante la pandemia, no es únicamente en el espíritu de pues esto, rendir cuentas, es porque todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Y es con ese espíritu con el que pretendo poder mostrar de alguna manera cómo esto se fue desarrollando, en dónde ha fallado nuestro gobierno y todavía un poco pues del que hay por hacer. Déjenme, si me permiten, compartir pantalla. Esto debe de permitirse ya casi, y ustedes me dirán, Otón, si ya estoy pudiendo compartir pantalla. Perfecto. Entonces, pues ya estamos. Como decía, pues me concentraré esta media hora, la siguiente media hora, en hablar de la pandemia. Básicamente, intentaré hacer una relatoría sobre esta nueva realidad que estamos viviendo y quiero dejar un concepto que me ha parecido muy interesante sobre la mesa. Quiero hacer algunos apuntes sobre el sistema de salud de México y en ese sentido, bajo qué características de nuestro sistema es que nos encuentra esta pandemia. Hablaré de siete fallas específicas en la gestión gubernamental que, como ya decía, más que un ejercicio hoy de rendición de cuentas, me parece un ejercicio necesario para corregir, porque todavía hay muchas vidas que salvar. Y pues después del informe del presidente el día de ayer, en donde pues las más de 65,000 mexicanas y mexicanos fallecidos no merecieron ni siquiera el espacio de valoración en este último año de gobierno, en donde 6 meses han sido la pandemia, no merecieron un espacio, pues creo que tenemos que ir y tenemos que reiterar sobre ello. Haría algunos apuntes, no me sentiría bien y sobre todo con la invitación del doctor Cárdenas, si no hablamos de la otra crisis, la parte económica. No, yo sé que no es el motivo de la invitación que me hacen a mí,
haré tal vez algunos apuntes de manera muy rápida, un poco hacia dónde, sobre todo en la parte individual, pues que sirva, ya que estamos aquí reunidos en seminario, pues algunos consejos de lo que todavía cada uno de nosotros podemos hacer. En fin, inicio pues con el hecho de que estamos viviendo algo inédito. Y un concepto que para mí ha sido muy importante en el mejor espíritu de entender lo que estamos viviendo, pero también para ayudar a que juntos y de manera colegiada hagamos un planteamiento de lo que vivimos, es el concepto del Waze en el teléfono. Cuando uno sale de casa y pone en su teléfono la dirección a la que va, el teléfono calcula una ruta y te dice cuánto tiempo vas a hacer. Tú sales de casa con esa ruta, con ese tiempo en mente, y probablemente a los pocos minutos de haber salido, el teléfono con nueva información, con nueva inteligencia, recalcula y te dice, con esto nuevo que sé, ahora la ruta que te recomiendo cambió y es esta. Y el tiempo que te había dicho también cambió en tantos minutos. Esa nueva información, esa nueva inteligencia se vuelve fundamental para hacer el planteamiento de cuál es la nueva ruta. Uno tiene dos opciones: hacerle caso a la nueva información y cambiar de ruta con el mismo destino, pero cambiar de ruta porque sabes que va a ser la mejor ruta posible, o puedes no cambiar de ruta, lo cual pues te lleva un poco al camino de los necios. Es decir, si la ruta te dice que la calle por la que tú habías elegido circular hay un camión volteado y que está tapada, y tú dices, pero esa es la ruta que yo había decidido tomar y no me importa la nueva información, yo había dicho que iba a ir por esa calle, pues entonces eres simplemente un necio. Esta situación inédita, la pandemia que estamos viviendo, nos lleva, yo digo, sobre todas las cosas, a generar en las instituciones, en las empresas, en las familias, la capacidad del recálculo, porque lo que nos trazamos en un principio no necesariamente se mantiene vigente. Lo que trazamos con la información que se tenía en un principio pudo haber cambiado. La ciencia médica ha cambiado de manera relevante en estos tiempos. Y si al principio el uso del cubreboca hace 6 meses no era con la información que en ese entonces se tenía, la medida primaria a recomendar, hoy con la información que tenemos, con la investigación y la inteligencia con la que contamos, sabemos que el uso del cubreboca es la medida fundamental. Si no lo usamos, si no se recomienda, si hay liderazgos que todavía deciden ni siquiera ponérselo, pues es optar por la necedad. Creo, insisto, y quiero dejar este concepto muy puesto sobre la mesa, que la necesidad de recalcular es hoy más que nunca un tema fundamental para que la cosa se construya de manera adecuada. Vemos países y ciudades que empezaron muy mal en el trabajo y en el manejo de la pandemia, pero que recalcularon con la nueva información que existía y tuvieron resultados diferentes gracias a esta flexibilidad para poder recalcular. Ojo, no significa no ir al destino que habías planteado. No significa que los objetivos no sean los mismos. Significa que hay diferentes rutas para llegar y que más vale que usemos la inteligencia para utilizar la mejor ruta disponible.
El brote de COVID-19 tuvo su origen en diciembre del 2019. Es increíble cómo muy rápido se pudo trazar genéticamente este SARS-CoV-2, este coronavirus que llegó nuevo, y cómo la información a partir de Wuhan empezó a darnos cierta información y después, pues muchas de las cosas que al principio creíamos, pues fueron cambiando. Una muy relevante es que en un principio el famoso R0 o la tasa de contagio, es decir, cuántas personas se van a contagiar por una persona que ya está contagiada, se calculaba mucho más bajo. Los primeros números nos hablaban de un poquito más de 2, es decir, que por cada persona contagiada se iban a contagiar 2.3 personas más. Para darles una idea, la influenza estacional, la de cada año, la tasa de contagio, el R0 es de 1.3, por el otro lado el sarampión tiene una R0 de casi 14, es decir, si no hubiera vacuna, nada más con verla, nos estaríamos contagiando todos cuando hubiera casos de sarampión. Bueno, muy pronto supimos que la capacidad de contagio, que el contagio del SARS-CoV-2 era más alto que el cual se había estimado en un principio. Hoy el cálculo del contagio es de alrededor de 6 personas por cada persona contagiada, es decir, es de muy alta contagiedad. Y en ese sentido, pues, porque hemos visto su implicación en el mundo tan rápida, pues esta es una de las explicaciones. Hay otras cosas que no han cambiado, los síntomas se han agregado otros, pero la fiebre, la tos seca, la dificultad para respirar siguen estando presentes en todos los casos que han mostrado síntomas. Sigue siendo real que el 80% de los casos serán asintomáticos o con síntomas muy leves, y también sigue siendo cierto que alrededor del 5% de los casos requerirán no solo hospitalización, sino de terapia intensiva y muy probablemente respiración o soporte respiratorio a partir de un respirador mecánico. Es decir, vamos aprendiendo, vamos conociendo. La pandemia inicia en Wuhan, China, empieza a crecer en la provincia de Hubei, se extiende en el sureste asiático, empieza a avanzar en el mundo, marcadamente Europa Occidental, y todos vivimos muy de cerca lo que estaba pasando en España y en Italia, cruza los océanos, llega a América, primero a los Estados Unidos, y hoy el continente americano es el epicentro del número de contagios y el número de fallecimientos. En nuestro país estas cifras todavía las tenía al día de antier. Al día de hoy ya rebasamos los 65,000 fallecimientos y las 600,000 mexicanas y mexicanos confirmados, contagiados. Sabemos que estos números presentan importantes subregistros. El número de casos confirmados, podríamos pensar que en nuestro país son alrededor de 10 veces más, es decir, unos 6 millones de mexicanas y mexicanos en todo el territorio nacional ya tuvieron o tienen COVID-19, y sabemos también por los estudios de exceso de muerte e inclusive por los propios estudios oficiales que el número de fallecimientos por lo menos tendríamos que estarlo multiplicando por 3, es decir, al día de hoy ya son alrededor de 200,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido por COVID-19. Esta cifra es importante porque en un año típico, promedio en nuestro país, fallecen
720,000 personas. Es decir, hoy estamos hablando que ya hay 30% más de fallecimientos de los que en cualquier año promedio. Si esto lo calculamos con otra medida que me parece muy importante que se utiliza en salud pública y que es los años de vida promedio perdida, vida saludable perdida, y es una vez que alguien fallece, ¿cuántos años en promedio por su expectativa de vida le quedaban de vida sana? Podemos estar hablando que con 200,000 fallecimientos, México ha perdido al día de hoy cerca de 4 millones de años de vida saludable. Esa es la dimensión de la tragedia. Esa es la dimensión de la tragedia más humana y más plausible que estamos viviendo. Llegó el COVID a México y cómo encuentra al sistema de salud. Yo tengo que decirlo con toda claridad y con toda fuerza. El sistema de salud mexicano es un sistema fuerte. Es un sector que por lo menos a partir de los años 80 con el maestro Soberón, el maestro Cumate, después Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González, Julio Fren, José Ángel Córdoba Villalobos, y no me extiendo, fue un sector que durante 4 décadas fue creciendo de manera ordenada, fue mejorando sistemáticamente sus capacidades para atender a las mexicanas y a los mexicanos. Fue dando resultados. La esperanza de vida creció de manera relevante. El tipo de padecimientos a atender fue mejorando y fue creciendo de manera muy relevante. México tuvo uno de los sistemas de vacunación universal más destacados de cualquier país en el hemisferio. Y lo digo con esa claridad, porque sin nunca dejar de reconocer que el sistema estaba lejos de ser perfecto, con un montón de temas a cuidar y a mejorar, con muchas posibilidades, con deficiencia presupuestaria crónica, con problemas en la calidad o en la calidad homogénea de los servicios a lo largo y ancho del país. El sistema mexicano era un sistema fuerte. Y lo digo así porque en el discurso oficial, una de las cosas que se ha intentado desde el principio para justificar algunas de las decisiones, como la desaparición del Seguro Popular, que cubría el financiamiento para la atención de la salud de más de 53 millones de mexicanas y mexicanos, ha sido que el sistema estaba en ruinas. No, y déjenme ser muy enfático en esto, el sistema de salud de nuestro país atiende todos los días 1 millón de mexicanas y mexicanos. 4,500 niñas y niños nacen todos los días en hospitales públicos. Se practican más de 12,000 cirugías, se atienden más de 100,000 urgencias médicas, se dan más de 900,000 consultas. Eso no es un sistema en ruinas, eso es un sistema que tiene, por supuesto, muchas posibilidades de mejorar, lejísimos de lo perfecto, pero había un sistema de salud. Y creo que una de las cosas que tenemos que hablar y tenemos que combatir es esta idea del cambio completo de las cosas. Uno de los grandes daños que tenemos muchas veces en nuestro país es el intento del borrón y cuenta nueva. Esto es, como decía mi abuelita, cuidado con tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. En el caso de salud, particularmente con el Seguro Popular, pues hay que decirlo con toda precisión, se tiró al niño con todo y el agua sucia. Otras cosas, además, en la falla de diagnóstico con las que se inició la administración, pues que había que cambiar el sistema de compras. Y ese cambio administrativo gerencial en el sistema de compras nos ha llevado a una de las etapas de desabasto más fuerte que haya vivido el país, cuando otra vez
lejos de perfecto, no exento de vicios o problemas en donde podía haber espacios de corrupción, el sistema de compras que consolidó el Instituto Mexicano del Seguro Social en los últimos años, la Comisión Negociadora de Precios había estado dando resultados y incluso pues ahorros muy importantes para el sistema, pero otra vez todo se cambió, todo se modificó y con ello pues los riesgos de atención. Otro tema que me parece relevante es que en el año 2009 México fue el Wuhan del mundo. Es decir, cuando llega la influenza H1N1, yo dirigí el cuarto de guerra en este periodo, pues llega un virus nuevo que desconocíamos su contagiedad, que desconocíamos su letalidad, que desconocíamos si el medicamento antiviral iba a funcionar o no, el oseltamivir, el Tamiflu iba a funcionar o no. Y cuando México recibe esta sorpresa en abril del 2009, pues las capacidades diagnósticas y de vigilancia epidemiológica eran menores a las que hoy tenemos. Les comento solo un dato. En el 2009 México tuvo que enviar el virus a Canadá para poder saber de qué se trataba. Y después las primeras pruebas se hicieron en Canadá y en Estados Unidos, porque México no tenía la capacidad diagnóstica. En ese entonces, pues se reconstruyeron todas esas capacidades, se fortalecieron y no solo nos agarra el COVID-19 con estas mayores y mejores capacidades diagnósticas, sino que tuvimos 2 meses para aprender lo que estaba sucediendo, lo que se estaba dando alrededor del mundo. Y lo digo así porque otra vez, regreso al Waze, uno usa la nueva información para recalcular la ruta y tomar decisiones. México tuvo 2 meses para ver las mejores rutas en otros países y desaprovechamos esos 2 meses que tuvimos para irnos preparando de mejor manera. Por último, nos agarra con un sistema de salud, con un presupuesto mermado. El último año que yo fui secretario de Salud, en el 2012, tuvimos 50,000 millones de pesos más en términos reales de los que hoy se tienen para atender la salud. Simplemente, pues la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica, que es central para atender una pandemia, este 2020 tuvo 57 millones de pesos menos que el 2019. Es decir, nos agarra también en medio de este problema de presupuestos bajos y austeros, que si bien en salud siempre han hecho falta, pues hoy más. 7 fallas en lo que respecta a el manejo de la pandemia. Hay que decirlo, ha habido trabajos muy importantes como el encabezado por el propio doctor Cárdenas con signos vitales que ya empiezan a apuntar dónde han estado estos problemas de gestión y quiero insistir, es muy importante hacer una revisión de la gestión, no solo por un ejercicio necesario de rendición de cuentas, sino porque hay mucho tiempo para poder, hay mucho tiempo, estoy exagerando, hay tiempo para poder corregir y salvar vidas. Entonces les cuento de manera telegráfica estas siete fallas que yo observo. La primera es el establecimiento de directrices, la coordinación y la rectoría federal. Desde muy temprano el gobierno federal renunció a utilizar el Consejo de Salubridad General para que fuera, como lo mandata la Constitución, el órgano en cuyo seno se estuvieran tomando las definiciones. ¿Por qué es importante? Porque una vez que se toman las decisiones en el Consejo de Salubridad General, estas son de aplicación general y obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad educativa dice que a partir del 20 de marzo se suspenden las clases, inmediatamente salen por lo menos 12 gobiernos estatales a decir nosotros lo suspendemos antes, pues eso no hay coordinación, eso no hay rectoría. Si hubiera tomado el gobierno esa decisión en el seno del Consejo de Salubridad General,
los gobiernos estatales no hubieran podido modificar la fecha que se estaba planteando para la estrategia. Esto es importante porque cuando fallan las directrices y la Rectoría Federal en una pandemia, los agentes económicos, los diferentes actores como las universidades que tomaron sus propias decisiones, lo empiezan a hacer y esto desordena las capacidades que se tienen para poder operar de mejor forma una crisis. El segundo tema, la segunda falla, es la decisión de hacer muy pocas pruebas desde un principio. Y aquí debo de insistir, aun cuando la evidencia del mundo nos marcaba que aumentar de manera importante el número de pruebas, poder con estas pruebas tener mejor información por un lado y por otro lado poder mapear a los contactos de casos positivos y poder hacer confinamientos mucho más quirúrgicos, México, como en el Waze, pues decidió no recalcular la ruta y seguir, y hasta hoy seguimos con poquísimas pruebas. Tercero, y derivado de alguna manera de la falta de pruebas, que es la materia prima para poder tener buena información, México ha tenido muy poca y escasa información. Información poco confiable, información rezagada, información subreportada, como es el caso de los fallecimientos en el país, que no permiten tomar buenas decisiones. Para yo saber cuándo voy a reaperturar una economía, pues necesito saber cuántos fallecimientos tengo en los últimos 15 días, no hace un mes. Necesito información para la toma de decisiones, no solo en un acto de transparencia, en un acto mínimo de buenas decisiones, pues México ha tenido poca información. Cuarto, hemos tenido un problema de comunicación. La comunicación en crisis tiene que ser certera, tiene que ser consistente y tiene que ser congruente. Si se nos dice que no abracemos y que no besemos, pero al mismo tiempo el Ejecutivo Federal sigue en mítines abrazando y besando, no estoy dando la información correcta, pertinente. Si se nos dice que no hay que salir y las autoridades sanitarias salen y sin cubrebocas, pues no están dando el mejor ejemplo. La información se tiene que comunicar de manera certera, precisa, y los ejemplos tienen que ser congruentes. Quinto, las medidas de política sanitaria para disminuir los contagios fueron deficientes. Este tema de los confinamientos es la medida principal que tiene cualquier país para poder mitigar el número de contagios que se tengan, para poder detenerlos inclusive. Nosotros tuvimos 2 meses de jornada de sana distancia y hay que decirlo, primero empezamos muy tarde, fuimos el país latinoamericano que más tarde empezó con las medidas. Segundo, que hubo una gran heterogeneidad de cómo se aplicaron en las entidades federativas. Hubo estados que lo hicieron mucho mejor que otros. Y por último, pues que nunca logramos disminuir la movilidad al grado que se requería para realmente poder parar el número de contagios. Una de las razones principales por las que no se pudo hacer que la movilidad disminuyera de manera más importante era porque nunca se acompañó la medida del quedarse en casa con un mecanismo que coadyuvara a resarcir el ingreso de las mexicanas y los mexicanos que menos ganan. Hay muchas familias, son 11 millones de mexicanos que ganan antes de la crisis menos de 260 pesos al día, que el día que no trabajan simplemente no pueden llevar comida a sus mesas. Y en ese sentido, si no acompañabas la política del quedarse en casa con un sustituto de ingreso solidario, era muy difícil que la medida fuera a funcionar. Otras pues son el caso del uso del cubreboca, cuando ya la evidencia científica era robustísima en el mundo de que la transmisión que se había planteado del virus en un principio, que era por tacto y por cercanía, por las gotículas más grandes que escupimos al hablar, al cantar, al toser, al estornudar, cuando supimos
que ya había que el método de transmisión más eficiente del virus era el aéreo, a partir de las partículas en el aire, en donde las pequeñititas gotas sí se quedaban, y entonces por ello el uso de cubreboca en espacios cerrados y la ventilación se volvía tan importante, a pesar de que esa evidencia era ya fuertísima, pues México optó por pues no hacerle caso. Y tardamos muchísimo y hasta el día de hoy, pues el uso del cubreboca en lugares públicos cerrados no es obligatorio. Sexto, la preparación del sistema hospitalario para la atención de los pacientes, pues ha tenido un problema gigantesco y es muchos mexicanos, tanto se dijo que te quedaras en casa, menos que ya no pudieras respirar, que o fallecieron en sus hogares o llegaron muy tarde para recibir atención. Y cuando vemos las tasas de letalidad en nuestro sistema público, la verdad son preocupantes. La reconversión se dio en algunos lugares mejor que en otras. Hay centros muy importantes como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital General, que lograron importantes reconversiones y han atendido de manera muy destacada a los pacientes. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de preocuparse, es de estudiarse, porque mucha gente ha fallecido que no tendría por qué haber fallecido. Insisto, llegamos tarde y la reconversión se dio de manera muy poco ordenada. Por último, la decisión del regreso a la nueva normalidad, ese último día de mayo, primer día de junio, la verdad es que se da sin haber cumplido los mínimos parámetros internacionales que se tienen que cumplir según, otra vez, la inteligencia médico-científica para poder regresar. 15 días de disminución continua de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones. Nunca se dio más por prisa porque la fecha estaba preestablecida y al final de la historia, pues la realidad es que regresamos o abrimos el país cuando el contagio estaba en su fase más fuerte y por eso, pues a partir de que volvimos a abrir, pues es que se ha dado el mayor número de fallecimientos y el mayor número de contagios. Hicimos mal el confinamiento, hicimos terriblemente mal la decisión de aperturar. Estas son, según yo, a mi juicio, las 7 fallas más importantes. Les quería platicar de la otra crisis, de la crisis económica, pero me la voy a saltar porque, primero porque el tiempo se nos está agotando, pero además porque lo traía, por si entrábamos a platicar del asunto, yo creo que son las 2 crisis principales que estamos viviendo, la sanitaria y la económica, pero entiendo que van a tener oportunidad de platicar de esto con mayor profundidad. ¿Hacia dónde? Miren, hasta que no haya una vacuna, esto no va a ser ni cercanamente normal. Respecto a las vacunas, es bien interesante porque tenemos por lo menos 48 que están en fases importantes de desarrollo. Acuérdense que una vacuna se desarrolla bajo un proceso muy estricto que va desde la parte preclínica, después en las pruebas de poquitas personas, después se va sumando en la fase 2 el número de personas para ver la seguridad de una vacuna y en la fase 3 ya son experimentos en más de 30,000 personas y a otra parte de la población con placebos para ver ya la eficacia, para ver la seguridad y para ver la calidad del producto. Debo decir que el avance médico-científico en este sentido no tiene precedente. Ha sido un verdadero, una verdadera movilización de recursos y de talento para poderlo lograr en tiempo récord, que es pues muy importante, pero que hasta que esto no suceda, y hay buenas posibilidades, y ahorita podemos platicar más de ello, de la de AstraZeneca, Oxford, que es la que
México, Argentina y la Fundación Slim lograron hacer un acuerdo para anticipar la producción y muy probablemente, si todo sale bien, si la fase 3 se confirma de que la vacuna es eficiente, en fin, en abril podríamos estar iniciando la vacunación en nuestro país, en fin. Pero hasta que no haya vacunas, lo que quiero decir, vamos a tener que seguir con las medidas. ¿Por qué? Porque lo que hagamos o dejemos de hacer sí impacta. No es como cuando hay un modelo del meteorológico en donde te dice, pues que va a llover mañana. Si te dice que va a llover mañana, pues lo que haces es salir con paraguas. No tienes nada que hacer. Los modelos en epidemiología son dinámicos, es decir, lo que hacemos o dejamos de hacer las personas va a impactar en los resultados finales. Solo les pongo aquí un dato del Institute for Health Metrics and Evaluation que estima, y de este debe tener algún retraso de días, pero estimaba cuando puse esta gráfica última que para el 1 de diciembre, si todo sigue igual, íbamos a acumular casi 120,000 fallecimientos en nuestro país, pero que si todos usábamos el cubreboca de manera obligatoria, los fallecimientos iban a ser 106,000, es decir, que podíamos evitar 12,000 fallecimientos si todos nos empezamos a poner cubrebocas hoy. De ese tamaño son las cosas que todavía se pueden hacer. Estamos hablando de 12,000 fallecimientos que no tendrían por qué suceder. Por ello, lo que hagamos o dejemos de hacer es importante. Y termino con esto. En lo individual, ya dije mucho lo que el gobierno tendría que hacer. En lo individual, en las empresas, en nuestras comunidades, hay que seguir insistiendo sobre la higiene. La higiene de manos es fundamental. El distanciamiento físico es real. Hay que estar separados. Hay que tratar de quedarse en casa lo más que se pueda. No hay necesidad, aunque estamos desesperados por ya salir, si no hay necesidad urgente, si podemos continuar con nuestras actividades en casa, hay que seguirlo haciendo. Tercero, el uso del cubreboca es fundamental para evitar el contagio. Ya lo dije, lo reitero. Cuarto, la detección oportuna es fundamental. Hoy sabemos que un paciente que empieza a presentar síntomas en casa necesita un termómetro y un oxímetro para ir viendo cómo van sus condiciones y saber en tiempo cuándo es momento de irse a un hospital. No es hasta que dejes de respirar, es cuando las condiciones de tu oxigenación empiezan a disminuir y hay un momento en donde mejor estar a tiempo en el hospital porque ahí te van a poder atender con mejores posibilidades. Hoy sabemos mucho de la clínica. Si bien no hay un medicamento que pueda curar, sí hay muchos procesos que han mejorado de manera muy importante y hoy salvar una vida en el hospital es mucho más posible si se llega a tiempo. Y esto lo tenemos que internalizar y lo tenemos que seguir haciendo. Y por último, creo que, y tal vez es motivo para otra plática, pero tenemos que hablar de resiliencia. Tenemos que hablar de que algo sí nos pasó, que hay un duelo, por supuesto, que hay un cambio, que hemos perdido ingresos 6 de cada 10 mexicanos, que 4 de cada 10 niños no pudieron terminar bien y no pudieron conectarse para su escuela, que pues muchas familias perdieron seres queridos, que fallecieron, que muchos tenemos miedo de que nos podamos enfermar, que hay una situación que estamos viviendo ahí y para ello necesitamos escucharnos, necesitamos hablarnos, no podemos pensar que esto es normal y si queremos salir adelante necesitamos entender y necesitamos para ello podernos hablar. Termino con esta frase de esto que estaba diciendo de María Curie, la mujer Nobel, la primera mujer en recibir un Nobel y además doble Nobel, decía, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Yo creo que tenemos mucha información, tenemos mucha inteligencia, tenemos que seguir entendiendo,
tenemos que seguir hablando de que hay una situación que no es normal y que entre mayor conocimiento tengamos y mejor utilicemos este conocimiento para aplicarlo en las medidas de política sanitaria y en nuestras propias decisiones individuales, vamos a poder temer menos y vamos eventualmente a poder regresar a una nueva normalidad fortalecidos. Les agradezco mucho la atención y quedo a la orden para las preguntas. Muchas gracias, Salomón. Bien, pues tenemos básicamente varias preguntas y quisiera agruparlas de la siguiente manera. La primera pregunta es muy directa. ¿Tú ves posibilidades de recalcular o seguirá la necedad? Y voy a agruparlo un poco en el término en la cuestión de la toma de decisiones y nuestro rol como sociedad civil. Entonces, esa es la primera pregunta. La otra dice, la salud es un tema sensible y parece que la necedad más bien está revelando que no le importamos al gobierno. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Y conecto con una tercera y un caso, ¿no? Aquí Pilar nos pregunta si sabemos o si sabes de alguna organización civil que esté generando carteles. Yo ampliaría, tomaría la pregunta dirigidos a la población con menos acceso a la información o a la educación. Y lo conectaría con cuáles son las mejores o digamos, las asociaciones que están generando opciones distintas, no nada más en la parte de información, sino en la parte médica que tú puedas ubicar. Salomón. Muy bien, muchas gracias. A ver, pues sí, en efecto, duele mucho no ver las capacidades de recálculo, ¿no? Insisto, pues las cosas están ahí, son fehacientes. El no haber querido hacer un cambio, corregir en materia de pruebas, por ejemplo, es un tema fortísimo. Vaya, si queremos encaminarnos a una mejor realidad, necesitamos incrementar el número de pruebas. Esto es fundamental para, uno, ya decía, tener mejor información, pero lo que es todavía más importante, la prueba no es nada más en aislado, es a partir de la prueba y un caso confirmado, se hace el mapeo de los contactos que ese caso tuvo y se pueden hacer de esa manera confinamientos mucho más focalizados para evitar un nuevo confinamiento total o de una entidad federativa en su conjunto. Entonces, necesitaríamos recalcular en ese sentido. Ahora, yo leo el documento que el Ejecutivo Federal entregó ayer al Congreso como informe y pues realmente no hay nada en materia de poder pensar que hay una autocrítica para hacer un recálculo. No digamos ya que no haya una autocrítica, pero que haya un recálculo de alguna manera. Pero sí creo, y sí lo hemos observado, que han sido en muchos casos los gobiernos estatales los que han sido capaces de recalcular. Los que han tomado mejores decisiones, los que han dicho, pues a pesar de que el gobierno federal diga esto, yo voy a hacer más pruebas, y los resultados han sido diferentes según los gobiernos, según las medidas que tomaron. Entonces, en ese sentido, yo diría que como sociedad civil, como individuos, primero no podemos quitar el dedo del renglón y hay que seguir señalando y hay que seguir pidiendo rendición de cuentas al gobierno y exigiendo el recálculo. Hay que evidenciarlo y hay que ser muy puntuales y hay que ser muy claros en esto que se requiere. Y creo que la sociedad civil tiene que entrarle. Y la verdad es que en donde hay posibilidades, creo que la sociedad civil tiene que trabajar con los gobiernos locales, porque allá hay una posibilidad de hacer cosas diferentes. Preguntaban, Pilar, y tú de la información de las organizaciones de la sociedad civil que estén dando información. Fíjense que hay una cosa bien importante, y déjenme hacer una suerte de paréntesis, ¿no? Y ustedes me disculparán, pero una cosa de las más importantes que yo aprendí en mis años en salud es
que la información no necesariamente te lleva a la acción. Esto es, mucha gente puede tener buena información y no es necesariamente hacer uso de esa información para llevarlo a la práctica. Déjenme ser muy, a ver, por poner ejemplos muy sencillos. Pues sabemos que fumar hace daño. Tenemos toda la información que cualquier individuo puede necesitar para saber que hace daño. Es decir, creo que esa ya ni siquiera sería una duda que nos tendríamos que plantear. Oye, ¿el cigarro hace daño? Pues toda la respuesta es sí. Y todos sabemos por qué y todos sabemos cuáles pueden ser. Ahora, pues, ¿qué pasa? Que tengo esa información y la llevo a la acción. Hay un gran tema en cómo generamos ese cambio de chip para sabernos responsables y con ello tomar una acción ante la información que tenía. Creo que las organizaciones civiles más exitosas serán aquellas que logren entender dónde está este componente de poder trazar de la información, de la comunicación a la acción. Y se puede hacer, pero es mucho más complejo que hacer un cartel. No basta con que yo vea en un cartel que la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida de una niña, de un niño, son importantes. Los papás, el papá y la mamá, tienen que estar convencidos de que no solo es su responsabilidad, sino es lo que más le conviene al infante, que su vida va a ser diferente si lacta o no lacta, si recibe leche materna o no, que es fundamental para todo, para su salud, para su capacidad cognitiva, en fin. Pero esa información que se tiene que hacerte que tus habilidades para llevarla a la acción cambien. Creo que me desvío, Tom, pero si un consejo le puedo dar a las organizaciones sociales que están preocupadas por un tema de informar, es ayudarlas a que se concentren en ir más allá de la información para llevarla a la acción. En este caso primario, sería el que el uso del cubrebocas se convierta en la rutina, en que usar cubrebocas es un acto que me protege, pero también es un acto de solidaridad con el prójimo. Es un acto que protege a los demás por mi uso. Y en ese sentido, el hacer una pedagogía social, una pedagogía comunitaria, y al final sabernos en la responsabilidad de utilizar el cubreboca en cualquier lugar público, sobre todo cerrado, pues sería una pieza fundamental en los meses por venir. Gracias, Salomón. Oye, hay varias preguntas y de hecho es una preocupación que se está repitiendo en las preguntas respecto al uso político, que no se había dado tan claramente el uso político de la salud. Es decir, hay una pregunta muy concreta que dice, por ejemplo, si existe la posibilidad de un uso, digamos, político o electoral de la vacunación. Sí, ¿cómo tomar decisiones? Por ejemplo, es otra pregunta. ¿Cómo tomar decisiones de salud si parecen servir más a temas electorales? Esto lleva no nada más el tema de la vacunación, sino lo amplifica en el espectro, ¿no? Dentro de esa misma línea es, entonces, ¿cómo podemos blindar nuestro sistema de salud para evitar que siga siendo destruido sistemáticamente? Híjole, ojalá y tuviera una respuesta. La verdad es que desde que estaba en campaña el presidente, pues uno de sus eslogans era el seguro popular no es ni seguro ni popular, por ejemplo, ¿no? Y no se requirió diagnóstico, no hubo diagnóstico de por medio. El diagnóstico fue esa frase pegajosa, y no solo ello, el daño que se ha hecho socialmente, porque si hoy preguntas, mucha gente realmente cree, como ya decía, pues que el sistema estaba totalmente quebrado, cuando, vaya, sería un ingenuo no reconocer que había
cantidad de cosas que teníamos que mejorar y que nuestro sistema está subinvertido y que necesitamos mejorar un montón pero decir que estaba para el basurero es esta manipulación electoral tramposa, que el peligro es cuando lo llevas a la práctica. A ver, entonces, pues mi respuesta es no sé como no lo sé para todo lo demás. Es decir, tenemos que seguir mostrando que este país es un país plural, en donde hay más de una sola voz y donde esas voces se tienen que escuchar y tenemos que hablar y tenemos que mostrarle evidencia, aunque muchas veces nos las bateen. Tenemos que ponerla ahí porque las cosas están sucediendo en salud, pero pues en muchísimos otros sectores también. Y creo que hay que hablarlo. Ahora, en el tema específico de la vacunación, tiene que haber un protocolo preestablecido de a quiénes y cómo se va a vacunar y tiene que haber una lógica de fondo. A ver, la vacunación no es universal en principio, en este caso, no es para todos, no va a haber 128 millones de dosis y además se necesitan multiplicarla por 2, no va a haber. Necesitamos priorizar, como se hace en cualquier proceso de vacunación, a quiénes vacunas y a quiénes primero. En este caso, lo lógico es que empecemos un proceso en donde los primeros en vacunarse sea el personal médico y de enfermería, que son los que están en la trinchera con mayor riesgo. Esos son los primeros que tendríamos que vacunar. Después, según los grupos vulnerables, primero que nada, los adultos mayores. Sabemos que tenemos que cuidar y tenemos que ir con los adultos mayores. Después, tenemos que cuidar a las personas que tienen una comorbilidad, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, a las mujeres embarazadas. En este caso, en esta vacuna, por ejemplo, sabemos que los niños, si bien hay contagios, si bien hay riesgos, si bien en México han fallecido más de 100 menores, pues no son el grupo más vulnerable de este COVID-19. Entonces, los niños no estarán en los primeros grupos de priorización para la vacuna. Entonces, tiene que haber un protocolo preestablecido, el exigir que esté ese protocolo, que sea del dominio público y del conocimiento absoluto y con la mayor transparencia de cómo y cuándo se va a aplicar y para quiénes se va a aplicar, pues es nuestro mejor antídoto para evitar que se use indebidamente la vacunación, que se use para otros fines. Y ya para cerrar, Salomón, hay también un común denominador en las preguntas con respecto a las diferencias de salud que hay en México y el futuro. Es una pregunta de futuro. Tiene que ver con los 4 millones de años, ¿no?, que se le han restado en base a las consecuencias y a las secuelas que tiene el COVID. Y entonces la pregunta es cómo prepararnos para lo que viene, ¿no? Y diría aquí agravado, porque es la segunda pregunta, con la diferencia de salud que existe entre la parte rural y la parte urbana. La atención, y pone el caso aquí una persona, la atención en la zona rural es con síntomas, el diagnóstico es tienes COVID, te dan tu receta de COVID, te piden que regreses en una semana para tomarte una placa, no hay prueba, te ven manchas blancas y entonces te dicen sí era COVID. ¿Cómo prepararnos para lo que viene y qué pasa con las brechas que hay en México? Pues mira, pues hay que decirlo con toda puntualidad. Los determinantes sociales, pues juegan su papel, pues también en la salud. Es decir, el nivel de ingreso impacta, el nivel nutricional impacta, el nivel educativo impacta, ¿no? Y aquí ahora sí que ya no hay que decir ni aquí en China, porque menos hablando del COVID, pero por ejemplo, en Inglaterra se hacían estudios de determinantes sociales de la salud y se veía que en Londres, por cada estación de metro que se iba hacia afuera de la ciudad de Londres,
se perdía años de vida o de esperanza de vida, porque las zonas más ricas están más concentradas en el centro de Londres. En nuestro país, pues por supuesto que estos determinantes se magnifican y por supuesto que nuestras diferencias norte-sur, nuestras diferencias rurales, urbanas, impactan para la salud y para todo lo demás. Ahora, no se da necesariamente de manera homogénea. Es decir, hay entidades federativas que aún con poblaciones rurales están en mejores capacidades para atender, que han desarrollado mejores sistemas, que han tenido una mejor atención primaria, pero bueno, pero si tomamos al país en general, en efecto tenemos muchos problemas que resolver y estamos con un sistema que ha traído rupturas. Ya platicaba mucho el sistema de salud, podría agregar, por ejemplo, la desaparición del programa Progresa, Oportunidades, Prospera, pues ahí había muchas mujeres que fungían como colaboradoras del sistema de salud, dando pláticas, dando capacitación, formación a 6 millones de familias mexicanos en zonas urbanas. Y hoy ya no existe toda esa estructura para poder hacer llegar las mejores prácticas en materia de salud. Entonces, pues sí tenemos un problema y en ese sentido, y con esto termino, Otón, mucho va a depender de lo que cada una de nosotros hagamos, de que mantengamos las medidas de higiene, mantengamos la distancia, que utilicemos cubreboca como dé lugar y que si hay síntomas, si nos contagiamos, lo monitoreemos para poder llegar de manera oportuna al hospital. Insisto, esto llegó para estar con nosotros, llegó para estar un buen tiempo y hay que aprender no solo a convivir, sino a superarlo. Son retos importantes y ahí nuestra capacidad de resiliencia, de aprender, de recalcular y de salir adelante va a ser fundamental. Creo que pues con el gobierno que tenemos hoy dirigiendo los destinos de este país, lo que nos toca a nosotros es no dejar de hablar, no dejar de hacernos presentes, además, por supuesto, de tomar nuestras propias medidas, pero seguir exigiendo lo que se requiere para poder cada día poner un granito de arena para el recálculo y que nos lleve a mejores puertos. Les agradezco nuevamente la oportunidad y que haya mucha salud en todos sus hogares. Muchas gracias, Salomón. Los agradecidos somos nosotros porque justo el ejercicio del Foro Ciudadano Puebla 2020 es para poder recalcular como sociedad, porque necesitamos establecer esos puntos en común que nos permitan construir un proyecto que sea factible, viable y donde tomemos el país en nuestras manos y podamos ir caminando juntos como sociedad, ¿no? Entonces, muy agradecido por tu aportación. A nombre de Sumamos, bueno, pues extenderte también los saludos de Enrique, ¿no? Ya luego te mandaré otros saludos que fueron llegando de algunos amigos en común. Entonces, bueno, Salomón, muchas gracias, bendiciones y también mucha salud en casa. Muchísimas gracias a todos.